Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde tenemos todas esas conversaciones necesarias en la política que usted no está viendo en ningún otro medio de comunicación. Conversaciones con altura, siempre presentándole este espacio con excelencia, con cuidado y con los mejores especialistas que hay en todas las áreas. Como cada semana, quiero recordarles nuestras citas a lo largo de toda la jornada de la semana para que no se pierda absolutamente nada de lo que les estamos ofreciendo. Los días miércoles en mi blog pueden ver la columna dedicada exclusivamente a la audiencia de Puerto Rico. Los días miércoles también el segmento en Radio Oasis, donde le presento a usted bien desmenuzada la noticia, mucho más allá del titular, mostrándole todo aquello que los grandes medios le están ocultando. En la noche, en CTV Barranquilla, donde estamos varios académicos haciendo análisis de política internacional, y los días sábados en El Político, este medio prestigioso exclusivamente de política, donde está mi columna de opinión haciendo vida. Quise comenzar el año en este segundo programa con algo que me tiene desde hace rato pensando muchísimo, haciendo muchísimo ruido. A mediados del año pasado salió un artículo en el medio Buenas Nuevas en Puerto Rico, donde yo hago vida como corresponsal, de la doctora Maribel Rivera. El artículo lo van a tener a disposición no solamente en nuestras redes sociales, sino en la caja de información de YouTube y de Rumble para aquellos que ven el programa en televisión digital. Se los voy a mostrar muy brevemente para que lo puedan ver cómo luce. Y lo van a tener a disposición para leerlo con toda tranquilidad y calma. Las repercusiones de la política en la salud mental. Y es algo que yo he estado viendo, lo he estado manifestando y fue una de las razones por las cuales yo pensé en hacerlo del editorial de la semana, ese que usted disfruta todos los miércoles en nuestro canal de YouTube y de Rumble. Está pasando algo que me preocupa muchísimo, no solamente manipulación de los medios, no solamente manipulación de pseudo periodistas, gente que ni siquiera ha pasado por una universidad. Por cierto, mientras estoy diciendo esto, en este momento hay un gran escándalo en Twitter por una persona que muchos sabíamos que además que no es periodista, ha estado plagiando información, desinformando y haciendo mucho daño desde sus plataformas. Hay mucha gente que está manipulando y esto ha llevado a ese clima de hiperpolitización que hace 3 años predijimos en Política en Faldas que iba a ocurrir con la politóloga Joana Penso que estuvo acá. Y hablamos en ese momento de cómo se iban a poner las cosas y ya llegamos al punto que se predijo en aquella oportunidad. Se está viviendo un clima realmente insoportable porque entre todo lo que está proponiendo la izquierda y el progresismo y entre los extremistas de lado y lado, se está haciendo un clima donde ya no es posible opinar. Y como he dicho una y otra vez en mis artículos de opinión, se está haciendo un ambiente bastante tóxico, bastante dañino, bastante enfermizo, porque ahora entonces hay que hacer una suerte de presentación, ¿no? Para uno salvaguardarse de cualquier ataque. No, 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 tranquilo que yo soy un conservador, tranquila que yo no soy feminista, tranquilo que yo no soy globalista. ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué ni siquiera con las personas con las cuales estamos del mismo lado políticamente hablando ya no podemos opinar? Porque ya cualquier cosa la ven mal y te empiezan a señalar. Y se olvidó aquello de conversar, de disentir educadamente, y entonces a la hora de que a mí no me guste algo, tú eres un globalista, tú eres una feminista, tú eres un comunista, tú. Y empiezan asimismo los ataques porque otros se suman. No importa si es en el plano digital o en el plano real, pues esto está convirtiéndose en un problema. Pero a la par de eso, como decía hace unos minutos, la izquierda está haciendo lo propio,
Tanto que el Alliance Defending Freedom, que es esta plataforma de abogados que defienden la libertad religiosa, la libertad de expresión, el año pasado hizo un estudio y más del 33% de los conservadores solamente en los Estados Unidos se abstiene de opinar de cualquier cosa por repercusión a las consecuencias que eso pueda traer cuando se trata de política. Se abstienen de decir que son republicanos o que son cristianos o que son católicos o cualquier cosa que aplique en el momento. Estamos viviendo un momento sumamente complejo, hiperpolitizado, que nos está enfermando a todos y no nos estamos dando cuenta. El hecho de que haya gente que en privado, no solamente a mí, a muchos, nos digan qué alivio siento que yo contigo sí puedo hablar. En estos días a mí me dijo alguien, y bueno, me voy a atrever a decirlo porque sé que tengo su bendición, la misma Joana Penso, la politóloga de la cual hacía mención en un principio, me decía, yo contigo y con mi novio son las únicas dos personas con las cuales yo me puedo expresar porque esto está insoportable. No conforme con los fake news, no conforme con la gravedad de todo lo que está ocurriendo, cosas sumamente graves a nivel mundial en todas las índoles, en todos los tópicos. Ahora no se puede hablar con nadie, no se puede convivir en santa paz. Esto nos está enfermando a todos, nos está pasando factura y por supuesto, como yo decía en un principio, esto está haciéndome mucho ruido, me preocupa y yo no soy de las personas que se queja, yo soy de las personas que actúa. Por eso quise traer en este segundo programa del año a Jesús Hernández, que es el psicólogo de cabecera del programa, que es la persona que nos da, digamos, la luz en estos momentos complicados y es él definitivamente la persona con la que vamos a hablar de este tema, porque es importante que se converse, es importante que se hable y él es la persona indicada para ello. Bienvenido, Jesús. Hola, Giovanna, bueno, gracias por la invitación y es un tema bastante interesante que está afectando la salud mental, que ya ha sido afectada por otros elementos y otras realidades. Ahora viene la política a agregarle como un sentido, agregarle un elemento más amenazante, ¿no? Para la salud mental y es algo que tenemos que conversar para prevenir, ¿no? Para poner nuestras barbas en remojo ante otras situaciones, porque también está ocurriendo, si lo vemos aquí de Venezuela, aunque nosotros en un pasado tuvimos un debate muy fuerte donde realmente hubo mucho conflicto político, pero si vemos otras realidades también está ocurriendo en todo el mundo. Entonces no es algo que solo es propio de nuestro país. Sí, es un problema generalizado y para los que hacemos vida en redes sociales, pues sentimos directamente este tema, ¿no? De este artículo de que yo hablaba, que por cierto yo enseguida que lo vi, le dije, Jesús, tenemos que hablar de esto para el año que viene y habíamos ya conversado previamente de esto. Se desprenden unas cifras que me parecieron sumamente interesantes cuando las encuentre. Aquí está. Cifras del año 2019. Se las voy a poner en pantalla a la gente que nos esté viendo en televisión digital. Para el año 2019, una encuesta con más de 800 estadounidenses encontró los siguientes hallazgos de cómo la política impactaba la salud mental. Más del 25% se sintió deprimido cuando su candidato perdió una elección. El 20% informó sentirse agotado emocionalmente debido a las noticias políticas. El 29% informó haber perdido el autocontrol por eventos de política. Una cuarta parte dijo que sentía odio a quienes tenían opiniones políticas opuestas. Más del 20% reportó que las relaciones de amistades que se han echado a perder por causa de desacuerdos relacionados con la política. Aproximadamente un tercio de los encuestados informaron que los disturbios políticos desencadenaban conductas compulsivas. Y bueno, ahí sigue el artículo que podrán ver cuando abran el enlace que les vamos a compartir allí. Y eso es otra de las cosas que se me olvidó mencionar en la introducción, Jesús Enrique, el tema de la violencia, la gente se amenaza, te recuerdan el árbol familiar completo, se hacen cuentas, difaman, se están viendo una cantidad de cosas terribles y cada día se agudizan, ¿no? Las formas de violencia y de actuar, ¿no? Se cae cada vez más bajo. ¿Cómo nos está afectando la política a nosotros en cuanto a la salud mental? Tú como psicólogo, que por supuesto vas evaluando todas esas cosas, ¿tú te has dado cuenta de que la salud mental en efecto está en un problema, en un momento complejo? Sí, mira,
¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está ocurriendo actualmente con otros tiempos? Es que lo que está ocurriendo actualmente, la política se ha metido en dos áreas. Primero, en un área personal, donde se utiliza lo personal como lo político, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de la familia, el tema de lo que son los comportamientos rutinarios, cosa que antes no, antes cuando los debates se daban debates económicos, se hablaba de economía, se hablaba de elementos que estaban, entre comillas, alejados un poco de la vida personal, pero la política actual está entrando en las casas, en las camas, en el cuarto de la familia. Entonces eso acerca y genera cualquier cambio que se pueda percibir en torno a esas áreas es tremendamente amenazante. El segundo elemento, Jennifer, es el tema de los valores, porque hay una diferencia que actualmente estamos en una especie de batalla cultural enorme, más que una batalla política, que también hay batalla política, porque de hecho el mismo Agustín Laje lo dice en su libro de la batalla cultural, que hay tres tipos de batalla, está la cultura, la política, la militar y la cultural. Antes se daba batalla política, que era solo por el tema de asumir el poder y listo. Pero ahora hemos entrado en una especie de batalla cultural donde lo que se está cuestionando son valores, costumbres, forma de actuar de manera rutinaria. Cuando se ven amenazadas, Jennifer, los valores de cada persona, lo que realmente se ve amenazada es el modo de vivir. Y la gente busca defender a toda costa su modo de vivir, si funciona, por ejemplo. Cosa que, por ejemplo, se está viendo mucho en Estados Unidos, cosa que en su momento se vio en Venezuela, porque yo siempre lo digo en mis discusiones que tengo con algunos amigos políticos. Chávez en el pasado vino planteando una batalla cultural. Creo que se den cuenta, en el 98 fue una batalla cultural en Venezuela. Por eso es que hubo un conflicto tan fuerte en nuestro país, cosa que se está viendo ahora, pero ya a un nivel de escala ya mundial. Entonces, estas serían las razones por qué se está escalando el conflicto, porque ya la persona está viendo amenazada lo más íntimo y lo más valioso, que es el valor, ¿ves? Las virtudes, los valores familiares y personales. Mire, es muy cierto lo que estás diciendo, aunque yo lo dije en el editorial de la semana cercano al evento. Cuando hicimos aquí el foro de cómo había afectado la Agenda 2030, a los días, te estoy hablando de, no sé, 2, 3 días, quizá, no, miento, fue el día siguiente de haber hecho el foro. El foro se hizo un sábado, el día domingo hay una plataforma de la cual no voy a hacer mención, que te ha atacado a ti, ha atacado a Linda de Márquez, la directora de la Plataforma por la Familia Venezolana. Empezaron a atacarme a mí, mandaron como monigotes a todos los que los siguen y empezaron a atacar el programa, no solamente poniéndole calificaciones negativas al video, sino denunciando el canal de YouTube. Entonces, ese día en el editorial, que lo voy a también poner en la caja de información del canal de YouTube, para que la gente lo vea, yo dije y lo repito todas las veces que haga falta, yo no deshumanizo a nadie para yo dar mis puntos de vista, pero no me voy a dejar manipular tampoco, casualmente por esas personas de las cuales yo siempre he luchado porque no se les deshumanice, porque yo puedo estar en desacuerdo con una persona, pero de ahí a ponerme a decir epítetos, a ese nivel yo no llego. Entonces, son muchachos que consumen marihuana, Jesús, son muchachos homosexuales, muchachos que no tienen hogar, que no creen en Dios y arman estas plataformas donde se ponen a atacar todas las personas que estamos en la batalla cultural. Yo no voy a dar descalificativos a nadie, no me voy a poner de tú a tú con ellos, pero tampoco voy a permitir que quieran ellos dictar el ojo editorial, el hilo editorial que se va a hacer en el programa. ¿Y por qué esos ataques a distintas personas? Porque estamos yendo en contra de ese estilo de vida y ellos se sienten atacados. Pero ¿por qué estamos yendo en contra de esas cosas? Y no es un ataque personal con ellos. Fíjate la diferencia de cómo se toman las cosas. No es un ataque personal, pero yo, por ejemplo, no me puedo quedar callada cuando dicen que el aborto es un derecho o que el consumo de marihuana es positivo o que a los niños les están indoctrinando con ideología de género.
O sea, no me puedo quedar callada, ni tú, ni Linda, ni cualquiera de las personas con sentido común que se han sentado en este estudio, que además son amigos míos, porque yo procuro rodearme con la gente de los mismos valores. Entonces, yo siempre he preguntado eso y nadie me lo ha sabido responder. Como tú bien has dicho, aquí hay una pugna de valores y de estilos de vida. Se supone que debe haber un equilibrio, que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero ¿cómo vivir en una sociedad donde está absolutamente todo hiperpolitizado, donde una minoría quiere ir por encima de la mayoría? Siempre hablo con datos. No me gusta inventar, ni difamar, ni mentir. Estamos hablando de una minoría que representa el 1% de la población mundial, que se quiere imponer con el 99% de la población mundial. ¿Cómo lograr no perder los estribos, no caer en estos porcentajes que yo leí hace unos minutos, cuando se tiene un grupo de gente que además de forma violenta, como acabo de expresar, eh, están tratando de que las voces que son contrarias al estilo de vida de ellos se silencien de todo y se haga lo que ellos digan, porque han logrado crear un relato donde ellos imponen sus puntos de vista y no hay manera de que tú, al mejor estilo de los dictadores, tengan una voz disidente a la de ellos. Es que, me es así, Jennifer, mira, ¿qué pasa? Cuando alguien es violento o agresivo ante un mensaje distinto a sus valores, a sus creencias, normalmente eso ocurre en personas que ya tienen un modelo, una tendencia de reaccionar de esa manera. Eso quiere decir que han tenido un pasado difícil, donde han aprendido, por ejemplo, a ser agresivos. O también hay ante la amenaza, esa situación de amenaza, hay dos formas de responder. Una es la agresividad, que es la que estamos viendo que está ocurriendo en todos los bandos, pero sobre todo cuando hablamos de bandos, por ejemplo, en el sector político progresista, se ve mucho. Por ejemplo, yo como psicólogo lo que yo tiendo a decir, bueno, o tiendo a tener la hipótesis de que las personas que actúan así es porque tienen una situación difícil en su pasado. Tienen un pasado donde vivieron, por ejemplo, violencia, se sienten amenazados en alerta y actúan con agresividad. Pero hay otra manera de actuar que es la huida, que normalmente, tú lo dijiste, ocurre con algunos conservadores o algunas personas que tienen ideas conservadoras, que también hay agresivos, ¿no? En el área conservadora, pero también el que es conservador o el que ve atacados sus valores, normalmente huye al debate. Hay una huida al debate. Entonces, estas dos reacciones implican disfuncionalidad, porque si atacan tu idea, ¿ves? Si atacan tu idea, lo normal es que tú puedas defenderla con argumentos. Lo que no se debe hacer en este caso, y es lo disfuncional, es atacar a la persona. Por ejemplo, cuando se lee un buen libro que habla sobre discusión política y debate, lo primero que te dicen es, el último recurso es atacar a la persona. Uno debe buscar la manera de argumentar, por ejemplo, el pensamiento, las ideas. Cosa que, no sé si te has dado, bueno, claro que te has dado cuenta, que si nos ponemos a ver, nos vemos en las redes sociales, por ejemplo, Twitter es un gran campo de batalla cultural y político. O sea, es increíble cómo se da no solo cuestionamiento de idea, la ofensa, que sería ya, es como el último argumento. Ya, yo recuerdo, Jennifer, que hace unos años escribí un artículo para una página extranjera, web extranjera, y estaban hablando, me pidieron que hablara sobre el tema de Donald Trump. Entonces, que Donald Trump, cuando en aquel momento creo que estaba la campaña presidencial, y se dio un ataque impresionante por todos los medios de comunicación, por todos lados, a la candidatura de Donald Trump. Se hizo el análisis y cuando nos dimos cuenta, los que analizan este comportamiento de las redes sociales y de los medios de comunicación, se dieron cuenta que estaba ocurriendo lo que se llama hegemonía, narrativa hegemónica, que es otro elemento que quiero ingresar en esta discusión. Que la narrativa hegemónica, ¿qué es? Es cuando los distintos medios de poder y de comunicación agarran un solo mensaje y lo difunden de manera repetida y reiterativa. Es como que se ponen de acuerdo para plantear un mensaje a las masas. La cuestión es que este mensaje es un mensaje violento.
Es un mensaje donde se ataca, por ejemplo, en aquel momento veíamos el ataque de Donald Trump, no solo eran las ideas, sino que era sobre todo a su persona. Se le decía fascista, racista, xenófobo. Ahí no se está atacando ninguna idea, porque no se está argumentando una opinión de él, no se está cuestionando alguna opinión con alguna prueba. Lo que se está es atacando a la persona, y es lo que normalmente se ve en estos sectores de izquierda, cosa que me imagino que te ha pasado a ti. A mí me ha pasado por dar una opinión política racista, xenófobo. Al final, lo que nosotros queremos es, bueno, vamos a discutir, porque tú me dices a mí así, vamos a conversar. Esa reacción, cosa que te ha pasado a ti o a mí o a cualquiera, por ejemplo, me imagino a Trump, que también le ha pasado, cuando te atacan en la persona, ¿qué uno hace? Uno lo que hace es, se pone a la defensiva, porque uno se siente atacado. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay que elevar los niveles de conciencia. O sea, hay que buscar la manera de hacer lo que de activar la autoconciencia o la metacognición, que es que una metaconciencia, es hacer consciente de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si a mí alguien me insulta en las redes, decir, ya va, esta persona me está insultando a mi persona, pero eso no lo está, decir esto, no lo está haciendo por mí, realmente porque sea mi responsabilidad, porque yo no lo he insultado, lo hace porque esa persona tiene alguna situación emocional. Entonces el problema es de él, no mío. Cuando yo llego a esa conclusión, me puedo controlar y no caigo en el juego de un ciclo de conflicto permanente que al final no nos va a llevar nada, porque no va a convencer ni al otro, ni él me va a convencer a mí, y el nivel de conflicto no va a convencer a ningún espectador que está ahí. Así es, y eso es un método estalinista que tiene muchísimos años usándose, desarmar al enemigo y hacerlo de la forma más directa, a través de etiquetas, epítetos, y ahí es cuando entran estas cosas. A mí, por cierto, hace 2 años ya, sí, 2 años, me llamaron racista porque en un medio de comunicación, que es más grave todavía, un medio de comunicación obviamente de corte marxista, progresista, porque yo estaba horrorizada cuando sale la protagonista que pusieron, que por cierto es una feminista radical, de la película de Blancanieves, con estar jugando con el tema de la inclusión y la diversidad, metieron una muchacha que tiene rasgos hindúes, rasgos hispanos, no es blanca, y el cuento se llama Blancanieves porque además en su narrativa tiene una cantidad de cosas que necesariamente tiene que ser una persona caucásica para que tenga sentido toda la historia. Entonces, por eso agarraron un tuit mío y me pusieron así con bombos y platillos como que si yo era racista. Me han dicho nazi, transfóbica, por decir que los hombres nunca van a ser mujeres, y asimismo pretenden silenciar. Con todo esto que Jesús Enrique ha descrito, se ha estado formando algo de lo que nadie ha hablado. Se llama el círculo del silencio. Esto tiene otras variantes o les pueden dar otros nombres, pero no es otra cosa sino el efecto de evitar participar en redes sociales, evitar socializar en el mundo real, en el mundo de afuera, evitar dar opiniones para evitar consecuencias que puedan traer el expresarse sobre X o Y tema que tenga que ver con política. Y ahí es donde entra este estudio del Alliance Defending Freedom, que dice que más del 33% de los conservadores hace 2 años, solamente en los Estados Unidos, evitaba estar en redes sociales o evitaba hablar, evitaba socializar de cualquier forma por las consecuencias que eso pudiera traer. Y esto me parece sumamente grave, Jesús Enrique, porque las consecuencias del evitar tú participar, el evitar integrarte en sociedad, evitar ejercer tu derecho, el mismo derecho que están teniendo los otros que te quieren silenciar de decir, mira, a mí me gusta Trump o no, mira, a mí me gusta, no sé, Hitler, yo soy seguidora de Hitler. O sea, sí, es una locura, pero es su derecho de manifestar su opinión y nosotros nos estamos viendo silenciados de muchísimas formas. Al principio empezaban con los epítetos, pero ya esto ha escalado a un punto donde directamente dueños de plataformas como Facebook, como Instagram, cuando tú dices algo que no les gusta, distinto a la narrativa que ellos quieren imponer, directamente te censuran. Política en Faldas tiene en su cuenta de Instagram, tenemos ya 2 strikes porque hemos dicho que los hombres, aunque estén disfrazados de mujeres, no van a ser mujeres y no pueden menstruar. Y el sistema está hecho tan macabro
cuando esta gente dice, no, es que sale en la ley me asiste y te empiezan a citar artículos de leyes. Claro, porque ellos hacen eso a propósito para construir perfectamente la narrativa. Pues sí, entonces la otra herramienta que se está usando ya se pasa de meros epítetos, ya estamos en censura y lo próximo ya llegó, porque ya, no sé si has leído, Jesús, que se está encarcelando gente, y se está intentando hacer de algo legal lo que ellos están llamando discurso de odio, que no es otra cosa que la verdad, para silenciar y neutralizar a todas las voces que son disidentes. Entonces, se está gestando algo sumamente complejo porque por más que uno gestione la inteligencia emocional, que uno de los libros que yo recomendaría y lo tengo como una suerte de Biblia, es el libro de Daniel Goldman, Inteligencia Emocional, viene en todos los idiomas, el precio es bien económico, y se consigue también en forma virtual. Es el libro que creo que uno le va a servir para toda la vida y más si uno se va a meter en este tema. Este, lo que se está gestando es sumamente duro porque por más que tú seas la voz más adulta, la voz de la razón y sepas gestionar tus emociones, llega un momento porque uno es ser humano y te vas a obstinar y vas a decir, mira, se te zafa un golpe, una mala palabra, lo que sea, porque uno se cansa y eso es lo que se está buscando al censurar y al buscar alterar a la otra parte, ¿no? Es muy duro eso. ¿Tú recomiendas o no? Me gustaría saber tu opinión al respecto. eh, con este estudio que yo mencionaba, de evitar mencionar política en el ámbito laboral, este, hay que desafiar eso. ¿Qué crees tú que es lo más sensato hacer en casos como estos? Mira, yo no recomiendo el tema de la huida. Tú sabes que acá te acabo de decir que hay dos reacciones que son disfuncionales, la agresividad y la huida. En este caso, los puntos medios sería lo correcto. Por ejemplo, si usted quiere dar una opinión política o en una discusión que, por ejemplo, se da mucho, aquí en Venezuela se da mucho, se habla mucho de política, se puede dar, será asertivo darla, pero de una manera moderada, cuando hablo de moderación, con respeto. O sea, respetando primero la integridad y la persona, ¿no?, que está ahí. Y si vas a cuestionar, si se va a cuestionar la idea, se cuestiona, pero con respeto. O sea, utilizar lo que estamos hablando, los valores. De hecho, es muy interesante el tema de los valores, algo que últimamente he estado leyendo mucho. Seamos coherentes con nuestros valores. O sea, ser coherente con nuestros valores nos da salud mental. Por ejemplo, si tu valor es el respeto, la honestidad, en este caso el respeto, actuar con respeto al opinar sobre política o sobre la posición de otro, te va a dar salud mental. Porque te va a meter en sintonía con tu valor. Si estás en sintonía con tu valor, eso te va a generar felicidad y comodidad. ¿Entiendes? Mira, tú hablabas de una cifra de que hay 35% en Estados Unidos de los conservadores que se sienten que huyen al debate político. ¿Qué me está diciendo ese dato? Ese dato lo que nos está diciendo, yo puedo llegar a la conclusión de que del otro lado, que no es conservador, se tiene una reacción agresiva, más que el lado conservador, porque sí, sería interesante ver el dato de la huida o de la huida del debate de las personas que son progresistas. Estoy seguro que es mucho menor que la de los conservadores, porque eso que habla de la actitud de esta ala progresista que es muy violenta. De hecho, no solo se da una violencia individual, por ejemplo, una violencia entre la discusión de dos personas, se ha visto mucho, y tú lo has hablado ya, una violencia grupal, ¿ve? El acoso de grupos, lo que dicen vulgarmente el funar, no sé si has escuchado esa palabra, los funa. De hecho, yo cuando daba clase, me acuerdo que los estudiantes me decían, profesor, no hable de eso porque lo van a funar. Y creo que te imaginas cómo es el tema. Entonces, ¿qué hacer? No cedamos el espacio, o sea, no huyamos si las condiciones que están dadas se pueden conversar. Si hace una opinión y usted quiere dar la opinión y hay un ambiente de respeto, dé su opinión con igual respeto.
La huida se hace funcional, porque en ocasiones la huida es correcta, pero se hace funcional cuando el ambiente donde estoy es especialmente violento y amenazante. Si una persona en una discusión realmente te agrede verbalmente, te insulta y está atacando a tu persona, en ese momento no vale la pena seguir la discusión, en ese caso lo mejor es retirarse. Pero mientras la discusión se dé cuestionando las ideas, debatiendo sobre ese fondo, entonces demos un debate con respeto. No cedamos el espacio, porque entonces, ¿qué va a venir, Jennifer? Si usted cede el espacio de algo que quería decir, va a venir algo que se llama el autocuestionamiento. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué cedí ante esto? ¿Por qué no defiendo mi idea? Entonces, peor, porque viene la autocrítica. Entonces, ¿qué hacer? Discutemos, vamos a discutir con moderación y respeto. Te quiero hacer una pregunta quizá un poco personal para los que vieron el foro de cómo nos está afectando la Agenda 2030. Yo mencioné estrictamente no solamente lo que le está pasando a Jesús Enrique, sino lo que le está pasando a todos los psicólogos que están usando el sentido común, porque ya no estamos hablando ni siquiera de ética, que también habría que incluirlo en esta conversación. Todos los psicólogos que se están saliendo del mandato de la APA, que es la Asociación Psicóloga de América o de Psicología de América, que no están haciendo terapias o conduciéndose profesionalmente desde el aspecto de la ideología de género o desde la mirada de la ideología de género, están recibiendo serias amenazas de suspensión de licencias, de desafiliación de federaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ya creo que Jesús Enrique, más vocal de lo que ha sido en sus redes sociales, es imposible. En Venezuela esto ha ocurrido y esto ha ocurrido en varios países, pero ya la APA muy abiertamente lo dijo en comunicados y demás manifestaciones. Todo psicólogo que se salga de estos parámetros, pues va a sufrir unas consecuencias. A nivel profesional, Jesús Enrique, que esto es una forma de violentar políticamente a todos los que son psicólogos como tú, que no se están prestando para esto. ¿Qué se le puede sugerir a los psicólogos? Porque una vez que a ti te desafilien, te quiten licencias, te están coartando de ejercer tu carrera, se están metiendo con el pan de tu familia, porque me gusta hablar directo y de frente. Se están metiendo con el pan de tu familia, se están metiendo con tu tranquilidad, se están metiendo con tu estabilidad emocional, y tú como padre de familia y como hombre del hogar, si tú estás mal, el resto de los miembros del hogar también se va a contagiar de eso de alguna forma. Y económicamente hablando, si papá no percibe dinero, eso nos va a afectar a todos. Hay que hablar las cosas como son. ¿Qué sugieres hacer en casos como este? Porque esto promete intensificarse muchísimo más para este año y yo no quiero imaginarme siquiera lo que esta gente está tramando, porque estoy segura que este año vamos a lidiar todos con la recta final de que lo que es la Agenda 2030, que lo he explicado y lo voy a volver a decir, es nada más la primera parte de este cuento de terror que apenas está comenzando. A todos nos va a afectar, pero las carreras donde más se están metiendo es psicología, periodismo, abogados, entre muchas otras, pero esas son las tres que están agarrando en este momento. ¿Cómo hacer cuando ya la política se mete en tu tranquilidad, en el pan de tu hogar, en tus valores? Porque tú por integridad no te has salido de tus valores y estás yendo en contra, la contracorriente, pues, de lo que te están ordenando. ¿Qué hacer en estos casos y cómo tratar de mantener la estabilidad emocional? Mira, Jennifer, hasta ahora los gremios de psicólogos que están acompañando este tipo de ideología se han quedado en acciones de intimidación. Ellos todavía no han, que yo sepa, no han sancionado. O sea, han intentado, han dicho, han expresado comunicaciones públicas y a algunos psicólogos en particular, pero no ha habido un juicio, por ejemplo, si lo queremos decir así, por ejemplo, por el Tribunal Disciplinario, por estas razones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todavía ellos no se sienten con la suficiente apoyo social para poder ir a este tipo de acciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, un psicólogo mantiene sus valores,
su profesionalidad, y esto contradice la ideología de género, todavía los gremios de psicología no han podido quitarle la licencia. Todavía en Venezuela eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué sugiero yo? Lo que sugiero es que no retrocedamos ante la amenaza, porque si llegamos a retroceder y solo nos quedamos 1, 2 o 3 personas hablando sobre este tema o atreviéndonos a cuestionar esta ideología de género en los gremios, entonces ahí es donde va a venir el avance. Si ellos no han terminado de avanzar es porque no ven el apoyo suficiente, cosa que creo que está ocurriendo, Jennifer. Yo creo que otros colegas se están atreviendo, cada vez más colegas se están atreviendo. Por ejemplo, hace poco con el tema de la lista de Einstein, ¿qué hice yo en el grupo de psicólogos del Estado Carabobo, donde yo estoy aquí? Yo agarré, vine y le mandé un mensaje en el grupo, mire, colegas, quiero que vean esta noticia para que la comunidad psicóloga esté informado. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahí, yo no estoy retrocediendo ni me estoy escondiendo, estoy avanzando para que se dé una discusión y cada vez más psicólogos puedan opinar. Así de sencillo. ¿Qué hacer ante la persecución? Cosa que me ha tocado a mí hacer. Primera cosa, por ejemplo, si comienzan a mandarte notificaciones o a otros psicólogos comienzan a amenazarte con denuncia, lo primero que tenemos que hacer es, lo repito, hacer conciencia de lo que está ocurriendo. Probablemente no sea por algún error tuyo, porque lo que destruye, Jennifer, la paz es cuando nos sentimos culpables o nos cuestionamos nuestro propio accionar. Tenemos que hacer una revisión y una evaluación de nuestro accionar. ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? Si en esa evaluación decimos, ya va, es que yo he actuado de acuerdo a la profesionalidad, a mi formación, he sido íntegro en mi ética profesional, entonces usted dele la responsabilidad de lo que está ocurriendo a la otra persona, por ejemplo, a los que están atacando. Si usted hace eso, comienzas a sentir más tranquilidad y más control. Claro, evidentemente eso no te quita que te están amenazando, porque como tú mismo lo dijiste, están amenazando tu posibilidad de trabajar. Entonces, en ese caso, debemos comenzar a buscar, ya hicimos la conciencia, ya va, yo no soy responsable porque estoy trabajando de acuerdo a mis principios, de acuerdo a la ética y al profesionalismo. Lo otro es buscar apoyo social y profesional. Por ejemplo, otros compañeros que te comprendan, que te escuchen y que coincidan en tus ideas. Cosa que me pasó a mí, por ejemplo, cuando he sido atacado varias veces por varios colegas. Cuando yo hago la primera evaluación, ya va, yo no he cometido aquí error. Y segundo, busco colegas con que yo pueda discutir del tema. Claro, en este caso, en mi caso, han sido colegas que están de acuerdo con mis opiniones, pero claro, no se atreven a decirlo públicamente, pero que estén de acuerdo y validen, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, o también si me puedan decir alguna situación que puedo mejorar y me escuchen, eso me va a ayudar mucho a mi tranquilidad. ¿Ves? Y tercero, que es interesante hacer, es mantener, o sea, no parar, o sea, no retroceder si tú consideras que no has cometido el error. Porque aquí vamos al tercer punto. Si yo vengo y considero que estoy actuando según mi ética profesional y según la ciencia y mi profesionalidad, al yo parar va a venir el autocuestionamiento. ¿Por qué me dejé intimidar? Lo que dije hace rato. ¿Por qué no estoy haciendo esto que me gusta? Por ejemplo, a mí me gusta el debate político, me gusta opinar desde la psicología y también sobre el tema político. Si en algún momento que lo dejé de hacer, me cuestioné, ¿qué pasó, Jesús? Si tú no has cometido error. Entonces, mantener la firmeza de tus convicciones y de tus valores y de tus virtudes, siempre desde la moderación. ¿Por qué yo hablo de la moderación? Cuando hablo de moderación, no es tibieza. Cuando hablo de la moderación es lo que dice Aristóteles. Siempre hay un punto medio entre la virtud, porque si tú eres extremadamente virtuoso, por ejemplo, en ser solidario, si eres solidario con todo el mundo, puedes cometer el error de no ser solidario contigo mismo, o sea, descuidarte a ti y a tu familia para ser muy solidario. Entonces, el punto medio es, bueno, vamos a ser solidarios, pero también hay momentos que no lo voy a poder hacer. Entonces, la moderación en este caso es fundamental. Mire, has dicho algo con lo de que además concuerdo muchísimo. Yo no soy de retroceder y siempre le dije a estos jovencitos que
vinieron en esta nueva etapa de lo que ha tenido la política a nivel mundial, que son jovencitos que están informados, que hacen debates, que han traído los libros, los académicos a la conversación. Siempre les dije desde el día uno, no dejen de ocupar sus espacios por contaminados que estén, porque una vez que ustedes salen, ese espacio lo toma el enemigo, ¿no? Y soy ganada totalmente a ello, y en el momento en que tú empiezas a ceder, ya lo haces la primera vez y tienes que aguantar que te desplacen del todo porque tú mismo diste pie cuando cedes tu espacio, ¿no? Y cedes el espacio de tu voz. Me pasó algo exactamente hace un año. Yo no he querido andar en ello porque no me gusta estar con la tarjeta de víctima aquí en la cara, no me gusta eso. Cuando yo puse un meme, cuando compra el dueño del Miss Universe el certamen, yo puse un meme porque yo sabía lo que venía, de que ser mujer no era un sentimiento y no era un disfraz. Eso no es que tú te pones una peluca, te pintas los labios y ya eres una mujer. Me dejó de seguir más de 600 personas en Instagram, me reportaron la página de Facebook, me llamaron de todos los nombres posibles, me amenazaron inclusive. Una persona que dijo que le estaba haciendo foto, un screenshot a la publicación, porque donde yo me parara y donde yo fuera, esa persona lo iba a mostrar para que el mundo entero viera que yo era una transfóbica. En fin, cosas que realmente no me quitan el sueño. Pero a la par de eso me pasó algo muy bonito, y es que muchas mujeres me escribieron por privado diciéndome, por fin alguien se atreve a decirlo. Y gracias, porque yo no lo puedo decir por X y circunstancia, pero tú sí lo estás diciendo. Y así han pasado muchas cosas. Como esto es una agenda, la misma narrativa va de país en país. Y en varios países, no solamente en la región, alrededor del mundo, están obligando también a médicos a que apliquen el producto que ya sabemos, que no lo nombro porque nos van a censurar el programa. Están obligados a hablar con lenguaje inclusivo a sus pacientes. En Puerto Rico, por ejemplo, hicieron algo que para renovarle la licencia de conducir a la gente, los obligaron a tomar cursos de ideología de género. Y era obligatorio a inicios de año. El año arranca con que intentan aplicar el tema de las identificaciones no binarias, cosa que están haciendo en todas partes. Lo que quiero decir con esto es que están obligando a la gente, ya que no te puedo convencer con mi discurso, ya que tú no cedes ante mi discurso, mis maneras de violentarte, no cedes a que yo te estoy metiendo una ley, pues ahora yo te voy a obligar a que tú hagas lo que yo diga, ¿no? A eso es a lo que está yendo esta nueva fase del plan. Yo me temo, Jesús, que esto va a ir mucho más allá, y va a ser mucho más de obligarnos a hacer X cosas, sino que ya van a entrar en profundidades. Y tengo muchísimo temor, porque ya cuando estamos hablando de salud mental, cuando ya estamos hablando de salud física, son palabras mayores. Estas son cosas con las cuales no se puede jugar. Y por eso yo siempre le doy tanta importancia y tanto espacio aquí en el programa, porque son cosas sumamente serias. Cuando ya se obligue de todas, a psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, a actuar de determinada forma para seguir los planes que tiene esta gente, va a estar muy complejo esto, porque ciertamente, así como mucha gente no se quiso aplicar ese producto, muchos se van a seguir negando a no seguir este tipo de cosas, ¿no? Eh, Va a estar difícil, y vamos a tener que seguirnos ingeniando, así como se sale al paso el tema de la prensa independiente. Van a tener que salir al paso, me imagino yo, psicólogos que quizá, bueno, les cierran las puertas en clínicas. Bueno, yo te atiendo en un anexo que yo tengo en mi casa y lo abro como consultorio, ¿no? Me imagino yo que quedará esa opción, porque están acercándonos las puertas políticamente hablando en todas partes. Sí, mira, y justamente ayer estaba hablando con un amigo que él lee mucho filosofía, y estamos hablando sobre el tema de que últimamente están saliendo como muchas ideologías o muchas filosofías que contradicen la ideología de género, pero no sé si si tú te pones a ver Instagram, vas a comenzar a ver algo que se llama estoicismo, no sé si lo has escuchado, estoicismo. Bueno, ese tipo de ideología, estoicismo, filosofía griega, cristianismo, todo este tipo, de hecho, hay también ideologías orientales, están saliendo casi como una especie de fenómenos
que se van convirtiendo como en anticuerpos sociales. Y de hecho, esto está ocurriendo como algo espontáneo, porque ante el avasallamiento de este tipo de ideologías progresistas y ante no haber una instituciones o Estado que regulen o que defiendan o contradigan ese tipo de ideología, entonces están saliendo casi que espontáneamente estas doctrinas. Por ejemplo, el estoicismo es una doctrina que está, una filosofía de vida que están asumiendo muchos jóvenes varones, por ahí salió un estudio que está hablando del tema, que los jóvenes varones están asumiendo el estoicismo como una especie de no dejar que el progresismo asuma el control de sus mentes. Es como una especie de anticuerpo, que claro, me imagino que esto está relacionado con la crianza. De hecho, y sería interesante por qué jóvenes varones. Claro, lo que se puede deducir es que los varones se les está dando un mensaje de que tienen algo malo, que deben desconectarse, por ejemplo, de su masculinidad, de su naturaleza. Entonces, está ocurriendo un fenómeno muy interesante que hay que discutir y conversar. Por eso es que, claro, tú dices, sí, ya no hay psicólogos que están hablando del tema, pero yo siento que mientras más agresivos sean, van a acorralar a las personas que realmente comiencen a apelar a sus convicciones y a su virtud y a sus valores. Porque ¿qué pasa? Ellos lo hacen cuando quieren que tú vayas contra tu propio valor y contra tu propia opinión. Al final lo que quieren es destruir tu autoestima, tu autoconcepto, o sea, tu propia identidad. Y el que tenga algo mínimo de sanidad mental le va a hacer frente. Cuando vea que tiene la espada al frente y atrás tenga la pared, al final lo que va a hacer es defenderse. Mientras más agresivos sean, la reacción defensiva va a ser mayor. Y es cosa que veo que está ocurriendo. Qué bueno que nombras esto porque es algo que yo venía observando. Me preocupa un poco que estoy viendo el nacimiento de muchas plataformas además que cuentan con muchísimos seguidores, que por de alguna forma desarmar todos los discursos que en paralelo va dando el progresismo, porque están hablando de las masculinidades tóxicas, feminismo, aborto, pam, 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 pam. Estas plataformas, por querer desarmar estos discursos, em, están cometiendo excesos en sus maneras de llevar el mensaje. Yo me he dado cuenta de esas cosas, yo las he ido guardando. Me preocupa mucho porque, como tú decías, si es una persona que es madura, si es una persona que está clara en la vida, que sabe muy bien que no le tienen por qué enseñar nada, pues evidentemente detectas enseguida lo que pase. Pero si es una persona joven, le pueden llegar a moldear conductas o maneras de pensar, influyéndoles de una manera que no es precisamente positiva. Entonces aquí estamos viendo todas las aristas del daño que puede estar haciendo el tema de la política. A mí me parece muy loable y que no quiero que se malentienda que estén muchas plataformas dando la pelea y es necesario además, porque del otro lado no se diga plataformas, tienen medios de comunicación, dinero y todo a su disposición. Pero lo que me preocupa es que muchas no están llevando el mensaje correcto. Yo vi en una, por darte un ejemplo así muy rápido, ¿no? En una donde decía que las mujeres divorciadas eran fracasadas, que no había que casarse con mujeres divorciadas, ni mucho menos hacerse responsable de hijos ajenos, que no sé cuánto, que las mujeres ahorita todas estaban exigiendo una cantidad de cosas que no eran lógicas y ya se estaba desvirtuando el querer pelear contra las cosas que defiende el feminismo en algo que ya roza en el machismo y en la patanería, ¿no? No tiene nada que ver que tú seas divorciado, que tengas hijos, cualquier cantidad de familias mixtas o compuestas se han creado de gente que decide unir su vida. Y no quiere decir que por tu ser divorciado seas una mala persona. Y ese era el mensaje que estaba mandando. Entonces, claro, yo te vengo a ti con este mensaje y tú me mandas a la porra porque ya tú eres un hombre hecho y derecho y yo no te voy a decir a ti qué pensar. Pero tú agarras un hombre joven que está viendo esta cantidad de mensajes llegando por todas partes, cosas que ve en redes sociales, llega una plataforma que mucha gente asume que porque tiene muchos seguidores quiere decir que es buena y están diciendo cosas que son ciertas. Cuando vienes a ver, le moldean totalmente la cabeza a este muchacho
y termina creciendo como un hombre patán. Y si no tiene referentes en su vida, como hemos explicado muchas veces aquí en Política en Faldas, gracias a ti, va a ser un desastre porque no va a tener una manera o un referente masculino y femenino de qué es lo correcto, de qué es lo saludable, una visión ponderada de la vida. Entonces me da muchísimo temor de que se pueda cometer excesos y compartir información que no es precisa, que no es exacta, que no es sana, que no es correcta, por querer llevarle la contraria a todas estas plataformas que están enviando mensajes que están estrechamente relacionados con política, porque todo se ha politizado además. Claro, es así. Claro, porque son grupos que van de alguna manera reaccionando como reaccionan las personas que lo adversan. De hecho, también lo he visto no solo con el tema de las mujeres, sino lo he visto con el tema de los homosexuales. Por ejemplo, personas que como ya están atacando a las personas por su orientación sexual. Cuando ahí se está desvirtuando toda la lucha cultural, porque realmente lo que se plantea es defender valores y cuestionar opiniones o valores que intentan imponer. Claro, ¿por qué se cuestionan? Nosotros lo cuestionamos porque consideramos que no son funcionales, o sea, no generan orden, sino generan caos. Entonces, atacar a una persona por su orientación sexual es ir a un retroceso enorme, y es lo que se está viendo. De hecho, hay sectores conservadores que lo están discutiendo con preocupación, como lo estamos discutiendo aquí con preocupación. O sea, lo que no queremos es que más adelante como se escale tanto el conflicto, que salgan grupos que lo que busquen es atacar o herir a personas por su condición sexual o racial o sexual, o de género, por ejemplo, alguien que sea mujer o porque sean hombres, porque caeríamos en el mismo nivel de radicalización que está generando el progresismo, porque el progresismo es un movimiento sumamente radical, violento y tiránico. Lo que estamos defendiendo de este lado, que consideramos, claro que aquí hay una gama, porque si estamos, ya que hablando de política, un poco de política, Jennifer, desde el sector conservador no solo están los conservadores, sino que también están ahí libertarios, algunos liberales clásicos, hay nacionalistas, católicos, que últimamente también hemos tenido una discusión interna. No sé si tú te enteraste o has visto esta discusión que ha tenido Nicolás Márquez con Lupe Batallán. Sí. Que es una discusión lamentable, porque hay tantos puntos de encuentro que hay ahí, que entonces dentro de el mismo sector que estamos promoviendo cierta tolerancia, cierto respeto, entonces se genera ese tipo de conflicto. En este caso, yo que me identifico como una persona conservadora, que me identifico mucho con Nicolás Márquez, trato más bien de mandar un mensaje a Nicolás Márquez. No, claro, no sé si me escuchen, no creo que me lea, pero no solo a él, sino a los seguidores, diciendo, mira, vamos en este caso a ser ejemplo. Si hay personas indecisas que están viendo en la tribuna nuestras discusiones, tenemos que dar un ejemplo, por ejemplo, de respeto y de virtud. No podemos estar atacándonos de esa manera tan virulenta. Mira, eso es algo que yo he venido observando. Yo evito comentar porque a veces creo que eso genera un ruido innecesario, pero sí me preocupa muchísimo. Yo tengo conocidos y tengo amigos que son homosexuales, yo los conozco, no es que yo voy a estar dando fe de cosas que yo no sé. Y muchas veces me han dicho, mira, yo me he abstenido de opinar o de hacer cosas o de prestar mis espacios o cualquier cosa, porque yo he escuchado y me lo dicen así, y eso es una daga que me clavan en el pecho, gente que habla contigo o amigos tuyos o conocidos tuyos que dicen que nosotros somos pedófilos. Yo digo, wow, es que son esos excesos, los epítetos, ¿sabes? Son cosas que no son necesarias, que agregan una virulencia que no viene al caso, porque como hemos dicho desde el principio y tanto tú como yo en conjunto por separado, lo hemos dicho siempre, aquí el problema es la agenda, el problema es cómo están utilizando a la gente. El problema no es, o sea, el punto de ataque de nosotros no es la gente, sino cómo están utilizando a la gente. Y de aquí es donde vienen
muchos activistas, hay un muchacho, en este momento se me escapa, que es de Chile, él se comió este cuento de cómo lo capitalizó la agenda cuando él tiene disforia de género. Y bueno, es una muchacha realmente. Y él se hizo la transición a hombre y él ahora se ha dedicado a concienciar al respecto. La misma comunidad lo, ha hecho lo mismo que estamos denunciando acá, conversando acá. La han agredido muchísimo y muchos como ella han salido a decir, mira, no nos etiqueten de pedófilos, nosotros tenemos disforia de género, esto es un problema que se lleva toda la vida, que uno se muere con eso, se trata con terapia, con medicinas y tal, pero no nos machaquen a nosotros, porque nosotros más bien estamos saliendo de este mundo para advertirle a los demás que no es el caso. Mucha gente le ha hecho, por ejemplo, con Sarah Hoff, que esta muchacha de Brasil que fue feminista radical, que fue zurda y todo, y ahora se llegó a sacar fotos con Bolsonaro. Mucha gente le dice, no, es que tú hiciste, tú abortaste y tú no sé cuánto. A mí me tocó darle entrenamiento para la presentación de su libro y le dije, te van a atacar por el lado personal y en base a eso hicimos el entrenamiento, porque la gente toma lo personal para hacer ataques. Entonces, en un momento ella se quiebra y me dice, es que me ha dolido mucho y es algo que más bien me ha hecho más fuerte, me acordé mucho de ti por eso. Me ha hecho más fuerte porque yo tomé todo eso y la gente no se da cuenta que yo vengo del monstruo para explicarle a los demás de qué se trata y que no caigan en eso, ¿no? Y son cosas que se están perdiendo. Se ha dejado de usar gente muy valiosa, como Sara, como esta muchacha que te digo de Chile, porque enseguida empieza con las etiquetas, no, este es un degenerado, que la Biblia, que el Corán, que no sé cuánto, y se pierde más de lo que se llega a ganar. Y no se están dando cuenta esos que están usando este tipo de herramientas tan bajas, que se está perdiendo la humanidad, el capital humano. Y es la agenda lo que hay que atacar, lo que está detrás de esta agenda tan inmunda y los que están detrás de esta agenda. Nosotros los seres humanos hemos sido más bien utilizados, porque en un ambiente donde todos se están peleando con todos es mucho más fácil intervenir, ¿no? Es más fácil capitalizar eso. Y creo que a eso es lo que ha apuntado esta agenda todo el tiempo. Fíjate, hubo un tiempo que se estaban peleando los liberales. Después eso pasa a los conservadores y así va a ir pasando por todos los distintos grupos que son parte del abanico político, ¿no? Y hay que evitar eso siendo la voz de la razón como tú lo has sido muy sabiamente, como lo he tratado de ser yo, poniendo la ponderación en el discurso, ¿no? Y es bien importante que gente como tú esté hablando, que no es una opinión más, sino que tú hablas desde tu experiencia académica, desde los estudios que has hecho. Esto se va a intensificar, Jesús, sin duda alguna, y este año, donde vamos a ver más de 70 procesos electorales, dentro de los cuales está el hombre que más desata polémicas y conversaciones, que es el presidente Trump, va a estar, si no lo eliminan del todo, en un proceso electoral que es de los más importantes, la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Esto se va a intensificar sin duda alguna. ¿Qué consejo nos pudieras dar o la lista de consejos que nos pudieras dar para poder llevar de la forma más armoniosa en favor a nosotros y que no vaya en detrimento de nuestra salud mental, para poder llevar este año medianamente con decencia y no terminar agotados a fin de año como terminamos muchos? Bueno, Jennifer, mira, hay algo que se llama, aquí esto es algo del estoicismo, que se llama dicotomía del control. ¿Qué es la dicotomía del control? La dicotomía del control es hacer conciencia y darnos cuenta qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Porque si nosotros le damos atención a las cosas que no podemos controlar, nos vamos a frustrar bastante. Por ejemplo, me pasó mucho, recuerdo, siempre le he sido seguimiento a la política internacional, me acuerdo cuando perdió Donald Trump esta última vez, a mí me pasó lo que decía el artículo, yo me deprimí un poco. Y claro, también me ha pasado en los procesos electorales aquí en Venezuela, aquí me deprimía mucho más. Pero cuando tú te das cuenta que hay cosas que tú sí puedes controlar, por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿qué cosas sí puedes controlar? Por ejemplo, si vas a un proceso electoral, los que participan en los procesos electorales, bueno, yo participo en el proceso electoral, yo soy miembro de mesa, yo hablo con la gente para que vote por el otro, ¿ves? Eso es algo que tú puedes controlar. Si estás labrando un camino que coincide con tus valores, con tus ideas, es algo que estás haciendo, si tú consideras que estás haciendo lo correcto. Si el resultado al final es otro
no es el que tú deseas, tienes que darte cuenta que es algo que tú no puedes controlar. Se están ocurriendo cosas que es mejor quitarle el foco y dárselo a otro, darle el foco a otras cosas. Por ejemplo, si al final pierde tu candidato en Estados Unidos, pierde el candidato de tu preferencia, bueno, ¿qué podemos controlar? Bueno, puedo controlar cómo yo actúo, puedo controlar cómo yo pienso, cómo yo me siento, qué puedo hacer. Voy a hacer ejercicio, hablo con mis amigos, reflexiono sobre lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando. Tengo pensamientos negativos. Bueno, vamos a ver, vamos a cuestionar, vamos a ver la validez de estos pensamientos. Al final, esto nos va a ayudar mucho a regularnos. Porque si le seguimos dando atención a las cosas que no tenemos un control, no podemos influir directamente, ¿cómo resolvemos? Vamos a crear una especie de foso donde nos vamos a mantener sufriendo. El sufrimiento, yo siempre he dicho, hay varios tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que es funcional y uno que es disfuncional. El funcional es el que nos permite aprender. Sufrimos, aprendimos, transformamos. Pero el sufrimiento que no nos ayuda es el sufrimiento que no nos da ni aprendizaje ni cambio y nos quedamos en un círculo vicioso. Por ejemplo, un círculo vicioso sería, si pierde el candidato de nuestra preferencia, entonces quedarnos gritando, peleando, atacando al otro, lo que vamos a dar resentimiento y vamos a recibir resentimiento. Entonces, en este caso, repito, vamos a poner el foco a lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos hacer y lo que sí nos va a permitir, por ejemplo, cambiar e influir en nuestro entorno y en nosotros mismos. Las claves del programa entonces, inteligencia emocional, saber manejar las cosas, no dejarnos alterar de buenas a primeras por cualquier insulto, cualquier agravio y dejar ir lo que no podemos controlar, ¿cierto? Dejar ir eso que se nos escapa de las manos. Así mismo, y conectar, Jennifer, con nuestro valor. La felicidad, lo decía Sócrates, la felicidad está en sintonizar con lo que creemos. Si yo soy honesto, si yo creo que soy honesto y ese es un valor para mí, actuar honestamente me da felicidad. En cambio, si yo creo que soy responsable y actúo con irresponsabilidad, viene la infelicidad. Entonces, clarifiquemos los valores, veámoslo, hagamos conciencia de ello y actuemos en consecuencia. Eso nos va a tener resultados muy positivos. Te quiero dar las gracias, Jesús, por haberme acompañado en este programa. En un segundo programa que vamos a estar presentando en las próximas semanas, vamos a estar hablando de salud mental y política, pero desde otro punto de vista. Ya les estaremos compartiendo en las redes sociales y en todas partes, como siempre, la promoción para que ustedes puedan ver. Gracias de verdad, Jesús Enrique. Gracias a ti, Jennifer. Un abrazo. Quiero cerrar el programa recordando y refrescando la reflexión que hice justamente en el editorial de la semana pasada. La política ciertamente nos influye a todos en todo, en absolutamente todos y cada uno de los puntos y aristas y tópicos de la vida. Eso es algo de lo cual no podemos escapar. Desafortunadamente, pues ahora está todo mucho más politizado, pero es importante ser más racionales que emocionales. Este año es vital que seamos racionales, y más en los países hispanos, donde tenemos una manera de comportarnos distinta al resto del mundo, porque es parte de nuestro ADN y es nuestra cultura, es algo que viene con nosotros. Cada vez que usted sienta la tentación de ofender a alguien en redes sociales, porque no piense como usted, respire, cuente hasta 10 si tiene que contar hasta 10 y pregúntese, ¿esto es lo que a mí me gustaría que le dijeran a una hija mía? ¿Esto es lo que a mí me gustaría que me digan a mí? ¿Le gustaría a usted que lo amenacen, que lo difamen, simplemente porque usted no piensa como X persona o como, no sé, cierto grupo de personas? Hay que ser la voz de la razón y poner la sensatez donde no la hay. Que los demás hagan lo que quieran, pero uno siempre tratar, como bien decía Jesús a lo largo del programa, de resaltar nuestros valores. Y esto va muy en especial a los conservadores, que últimamente a algunos se les está pasando la mano desde hace rato. Yo, así lo diga una persona muy afín a mí, lo que está mal y lo voy a señalar y no lo voy a repetir. Y desde hace rato a nosotros se nos ha estado pasando la mano con muchas cosas. El hecho de defender valores no quiere decir que vamos a expresar epítetos, ofensas, descalificaciones, inclusive llegar a lo más bajo de ir a lo personal y de hacer ofensas al físico de una persona. Eso no es lo que nosotros promovemos los conservadores. Eso no es. Nosotros promovemos valores. Y si nos queremos de verdad distinguir del resto,
pues tenemos que elevar el verbo. No tomarse las cosas a personal y recordar siempre cuando esa gente que le gusta pasarse de la mano, hacer memes, hacer amenazas, recuérdese siempre que aunque usted lo haga en el anonimato, siempre se puede saber de dónde salen las cosas. Entonces, nosotros que siempre promovemos aquello de la ley y el orden, recordar que los valores nuestros no se negocian y que nosotros tenemos una estructura de comportarnos muy distinta al resto. Como cada semana, quiero invitarlos y recordarles que nos sigan a través de las redes sociales. En todas partes estamos como Política en Faldas, ya estamos en Truth, la red social que pertenece al expresidente Donald Trump. Asimismo, en todas las plataformas digitales para que usted nos pueda ver y escuchar como prefiera, radio, podcast o televisión. Por lo pronto me despido de nuestra audiencia y agradeciendo, como siempre, a todos el que nos hayan acompañado durante toda esta hora. Gracias y nos vemos Dios mediante dentro de 7 días. Hasta la próxima semana. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.